Cuando llegaron al salón y Félix se distrajo con un equipo de televisión, alguien le puso una mano en el hombro a Coriolanus. «Ese amigo tuyo del Distrito 2. ¿Sabes quién te digo? El sensible», le preguntó el decano Highbottom. «Sejanus Flint», respondió Coriolanus, aunque Sejanus en realidad no fuera su amigo. Eso no era astuto del decano. «Te aconsejo que le busques un asiento cerca de la puerta». Highbottom se sacó una botella del bolsillo. Se escondió detrás de una columna cercana y administró unas gotas de morfina. Antes de tener tiempo para meditar sobre sus palabras, Lisístrata apareció hecha toda una furia. «En serio, Coriolanus, ¿podrías cooperar un poquito conmigo? Yusuf no deja de decir que Lucy Gray es su aliada». «No tenía ni idea de que fuera esa tu estrategia. De verdad que no pretendía molestarte. Si nos dan otra oportunidad usaré el enfoque del equipo», le prometió. «A saber si se presentarán más oportunidades», resopló Lisístrata. Satria se abrió paso entre la multitud y no contribuyó a solucionar el problema cuando exclamó: «¡Qué entrevista tan astuta, querido! Hasta yo estaba a punto de creerme que tu chica nació en el Capitolio». «Vamos, tú también, Lisístrata. Necesitan las chapas y los brazalectores». Los condujo por el salón en el que, a diferencia de años anteriores, la emoción era palpable. La gente le gritaba «¡Buena suerte!» y le felicitaba por la entrevista. Coriolanus disfrutaba de la atención, aunque también era un poco inquietante. En el pasado, aquellas ocasiones eran momentos reflexivos, en los que los asistentes procuraban no mirarse a los ojos y hablar solo cuando era necesario. Sin embargo, en aquel momento, todos estaban entusiasmados, como si los esperase un entretenimiento maravilloso. En una mesa, un vigilante supervisaba la distribución de los suministros para los mentores. Aunque a todos les dieron una chapa color amarillo chillón con una palabra mentor grabada en ella para colgársela en el cuello. Solo aquellos cuyos tributos seguían en los juegos recibieron los brazalectores y se convirtieron al instante en los más envidiados de la sala. Durante la guerra y sus secuelas, gran parte de la tecnología personal había desaparecido, ya que las fábricas se concentraban en otras cosas. Hasta los dispositivos más simples se habían convertido en un objeto de lujo. Los brazaletes se sujetaban a la muñeca y tenían una pantallita verde en la que el recuento de regalos de los patrocinadores parpadeaba en color rojo. Los mentores solo tenían que bajar por la lista de alimentos, seleccionar uno del menú y hacer doble clic sobre él para que un vigilante organizara su envío por dron. Algunos de los tributos no tenían ningún regalo preparado, a pesar de no haber aparecido en las entrevistas. Ripper había conseguido unos cuantos patrocinadores de su paso por el zoológico, pero Clemencia no estaba por ninguna parte, y su brazalector permanecía en la mesa sin que nadie lo reclamara. Livia lo miraba de soslayo con avidez. Coriolanus se llevó a Lisístrata aparte y le enseñó su pantalla. «Mira, tengo una pequeña fortuna con la que trabajar. Si están juntos, enviaré comida para los dos». «Gracias, yo haré lo mismo». «No tenía que haber saltado así. Perdón, no es culpa tuya. Debería habértelo comentado antes». Bajó la voz hasta susurrar. «Es que anoche no pude dormir pensando en tener que estar aquí, sentada, viéndolos. Sé que es para castigar a los distritos, pero ¿no los hemos castigado ya lo suficiente? ¿Cuánto tiempo tenemos que seguir alargando la guerra?» «Creo que la doctora Gaul cree que para siempre, como nos dijo en clase». «No es solo ella, míralos a todos». Alzó una mano para señalar el ambiente festivo que los rodeaba. «Es repugnante». Coriolanus intentó calmarla. «Mi prima me dijo que recordara que no es culpa nuestra, que nosotros también somos niños. No sé por qué, pero eso no me ayuda. Que nos usen así. No soporto eso», dijo Lisístrata con tristeza. «Sobre todo cuando ya han muerto antes varios de los nuestros». ¿Que nos usen? Coriolanus consideraba desde el principio que ser mentor era un gran honor, una forma de servir al Capitolio y quizá obtener algo de gloria. No obstante, su compañera tenía razón. Si la causa no era honorable,
¿Cómo podía ser un honor participar en ella? Se sintió desconcertado, después manipulado y por último indefenso, como si fuera más un tributo que mentor. «Dime que acabará pronto», le pidió Lisístrata. «Acabará pronto», le aseguró él. «¿Quieres que nos sentemos juntos? Podemos coordinar nuestros regalos». «Por favor», respondió ella. Esta vez estaba presente toda la escuela. Se dirigieron a la sección de 24 asientos preparada para los mentores, que estaba en el mismo lugar que el día de la cosecha. Se exigía la asistencia de todos los alumnos en buenas condiciones físicas, ya sea que tuvieran un tributo o no. «Prefiero no sentarme delante», dijo Lisístrata. «No quiero tener la cámara pegada a la cara cuando lo maten». Estaba en lo cierto, claro. La cámara apuntaría al mentor. Y si Lucy Gray moría, sobre todo si Lucy Gray moría, tenía asegurado un primer plano bien largo. Coriolanus hizo caso de Lisístrata y se dirigió a la fila de atrás. Mientras se acomodaban, le llamó la atención la pantalla gigante que tenía justamente ahí enfrente, en la que el loco Flickerman hacía de guía turístico por los distritos, dando algo de información sobre sus industrias e intercalando detalles sobre su clima, algún que otro truco de magia. Los Juegos del Hambre eran la gran oportunidad para Loco, al que no le importaba animar su discurso sobre la energía del Distrito 5 con un artilugio que, literalmente, le ponía el pelo de punta. «¡Es electrizante!», exclamó. «Eres un idiota», masculló Lisístrata. Entonces algo le llamó la atención. Tiene que haber sido una gripe horrorosa. Coriolanus siguió su mirada hasta la mesa, donde Clemencia acababa de recoger su brazalector. Estaba buscando a alguien entre la gente. Lo buscaba a él. En cuanto sus ojos se encontraron, la chica se fue directa a la fila de atrás, y no parecía contenta. En realidad estaba horrible. El color amarillo chillón de sus ojos se había desteñido hasta adquirir el tono pálido del polen, y una blusa blanca de cuello alto y manga larga ocultaba su zona escamosa, pero, incluso así, irradiaba enfermedad. Se tiraba de las pieles secas de la cara con aire distraído, y su lengua, aunque ya no salía disparada de la boca cada 2 por 3, estaba decidida a explorar el interior de su mejilla. Cuando llegó al asiento que estaba justamente enfrente de Coriolanus, se detuvo y se dedicó a lanzar al aire aleatoriamente trocitos de piel mientras lo examinaba. «Gracias por visitarme, Corjo», le dijo. «Quería hacerlo, Clemmy, pero estaba bastante hecho polvo». Empezó a explicarle. «Gracias por ponerte en contacto con mis padres», lo cortó ella. «Gracias por avisarles dónde estaba». «Sabíamos dónde estabas, Clem», intervino Lisístrata, sorprendida. «Nos explicaron que no podías recibir visitas porque eras contagiosa. Intenté llamarte una vez, pero me dijeron que estabas dormida». Coriolanus aprovechó su historia. «Yo también lo intenté, Clemmy, varias veces. Siempre me ponían alguna excusa y... En cuanto a tus padres, los médicos me prometieron que estaban de camino. Nada de eso era cierto, pero ¿qué más podía decir? Era evidente que el veneno la había desequilibrado. Si no, ni siquiera habría hablado del incidente en un lugar tan público». «Sí, me equivoqué. Te pido perdón, como lo he hecho. Yo también me he estado recuperando». «¿En serio? ¿La entrevista?» «No parecías así. De hecho, te veías en plena forma. Y tu tributo también». «Tranquila, Clem. No es culpa de Corjo que te pusieras enferma», dijo Festus, que llegó justo a tiempo para oír parte de la conversación. «Cállate, Festus. No tienes ni idea de lo que estás hablando», le soltó Clemencia, y se fue, enfadada, a sentarse en primera fila. Festus se sentó al lado de Lisístrata. «¿Qué le pasa? Aparte de estar mudando de piel, digo. ¿Quién sabe? Estamos todos mal», dijo Lisístrata. «De todos modos, no es propio en ella. Me pregunto qué», empezó a decir Festus. «Siginus», lo llamó Coriolanus, aliviado por la interrupción. «Aquí». Tenía un asiento vacío al lado y necesitaba cambiar de tema de conversación. «Gracias»,
dijo Sejanus antes de dejarse caer en el asiento del extremo de la fila. Tenía mal aspecto, estaba agotado, y la piel le brillaba como si tuviera fiebre. Lisístrata tomó una de las manos de Coriolanus y se la apretó. Cuanto antes empiece, antes acabará. Hasta el año que viene, le recordó él, pero aún así le dio una palmadita de agradecimiento en la mano. Apenas unos segundos después de que indicaran a los alumnos que ocuparan sus respectivos asientos, el sello del Capitolio ocupó las pantallas, y el himno los puso todos de pie. La voz de Coriolanus sonaba por encima de la del resto de los mentores, que se limitaban a murmurar. En serio, llegados a ese punto, no podían esforzarse un poco más. Cuando regresó Loco Flickerman y extendió las manos en un gesto de bienvenida, el chico vio que todavía tenía la palma en las manchas de caramelo de su truco de magia. Damas y caballeros, Dijo. que empiecen los 10º Juegos del Hambre. Una imagen del interior del estadio reemplazó a la de Loco. Los 14 tributos que quedaban en la lista estaban colocados en un amplio círculo, esperando a que sonara el gong. Nadie les prestaba atención ni a ellos, ni a los escombros de las bombas que salpicaban la arena, ni a las armas tiradas por el suelo polvoriento, ni a la bandera de Panem que colgaba las gradas y añadía una escena, un toque decorativo sin precedentes. Todos los ojos siguieron la cámara, cautivados, mientras ésta hacía zoom sobre el par de postes de acero cercanos a la entrada principal del estadio. Medían 6 metros de altura y estaban unidos por una viga transversal de longitud similar. En el centro de la estructura, Marcus colgaba de las muñecas esposadas, tan apaleado y ensangrentado que, en un principio, Coriolanus pensó que se trataba de su cadáver. Entonces, los labios hinchados de Marcus se movieron, enseñando sus dientes rotos, y dejaron poco lugar a dudas. Seguía vivo. Coriolanus era incapaz de apartar la vista. A pesar de tener el estómago revuelto, ver a cualquier criatura, un perro, un mono o incluso una rata, expuesta de ese modo, habría sido horrible. Pero, ¿a un niño cuyo único delito real había consistido en huir para salvar una vida? Si Marcus se hubiera dedicado a asesinar a diestro y siniestro por todo el Capitolio, la cosa habría cambiado. Sin embargo, no se había anunciado nada parecido después de su fuga. Coriolanus recordó los desfiles funerarios. El espectáculo más macabro se había reservado para los muertos. Brandy colgaba de un gancho y los tributos que habían arrastrado por las calles. Los Juegos del Hambre en sí demostraban una genialidad retorcida al enfrentar a los niños de los distritos entre ellos, de modo que el Capitolio no se ensuciaba las manos con esa violencia. La tortura de Marcus no tenía precedentes. Bajo el mando de la doctora Gaul, el Capitolio había alcanzado nuevas cotas de represalia. La imagen acabó con el ambiente festivo del Salón Havensby. En el interior del estadio no había micrófonos, salvo por unos cuantos alrededor del muro ovalado. Así que no había ninguno, lo bastante cerca como para oír si Marcus intentaba hablar. Coriolanus estaba deseando que sonara el gong para que los tributos dieran inicio a la acción y a la distracción, pero la éxtasis inicial se alargaba. Notó que Sejanus estremecía de rabia. Cuando se disponía a ponerle una mano encima para tranquilizarlo, el chico se levantó de su asiento y saltó corriendo. La zona de los mentores tenía 5 sillas vacías delante reservadas para los compañeros que ya no estaban. Sejanus agarró la de la esquina y la lanzó hacia la pantalla, con lo que destrozó la imagen del rostro desfigurado de Marcus. ¡Monstruos!, gritó. ¡Son todos monstruos! Después, regresó corriendo por el pasillo y salió por la entrada principal del salón. Nadie movió un músculo para detenerlo. En aquel momento sonó el gong y los tributos se desperdigaron. La mayoría huyó hacia las puertas que conducían a los túneles, muchos de los cuales habían volado ya en pedazos con las últimas bombas. Coriolanus vio que el vestido de colores de Lucy Gray se dirigía al otro extremo de la arena, y él se agarró al borde del asiento, intentando impulsarla con su fuerza de voluntad. «Vamos, corre, corre, sal de ahí». Algunos de los tributos más fuertes se apresuraron a tomar las armas, pero tras seleccionar algunas, Tanner, Coral y Yusuf se dispersaron,
Solo Ripper, armado con un tridente y un cuchillo de hoja larga, parecía dispuesto a pelear. No obstante, para cuando estuvo a la ofensiva, ya no quedaba nadie con quien hacerlo. Se dio vuelta para observar a las espaldas que sus oponentes ya se habían ido. Echó la cabeza atrás, frustrado, y se subió a una grada cercana para empezar la cacería. Los vigilantes aprovecharon la oportunidad para volver con Loco. Quería hacer una propuesta, pero no pudo pasarse por la oficina de correos. Por fin ha decidido a qué tributo quiere apoyar, ¿no es así? Un número de teléfono apareció en el margen inferior. Ahora puede hacerlo por teléfono. No tiene más que llamar al número que aparece en pantalla, indicar su código de ciudadanía, el nombre del tributo y la cantidad de dólares que desea apostar o regalar, y formará parte de la acción. O, si prefiere realizar la transacción en persona, la estafeta estará abierta todos los días a las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Adelante, no se pierde nada con este momento histórico. Es su oportunidad de apoyar al Capitolio y, además, puede beneficiarse de ello. Participe en los Juegos del Hambre y conviértase en un ganador. Ahora, de vuelta a la arena. En cuestión de minutos, la arena se había despejado de tributos y solo se veía a Ripper, que, después de merodear por las gradas durante un rato, también se perdió de la vista. Marcus y su agonía se convirtieron de nuevo en el centro de los juegos. ¿No deberías ir a buscar a Sejanus?, le dijo Lísandra al oído. Creo que preferiría estar a solas, respondió él, lo cual era probablemente cierto, aunque lo importante para Coriolanus era no perderse nada, no provocar a la doctora Gaul y que nadie lo relacionara en público con Sejanus. Empezaba a preocuparle que cada vez más la gente pensase que eran grandes amigos, que él era el confidente de aquel impredecible chico de los distritos. Una cosa era regalar sándwiches y otra muy distinta lanzar una silla. Seguro que habría repercusiones, y Coriolanus ya tendría problemas de sobra sin necesidad de añadir a la lista Sejanus. Transcurrieron 30 minutos eternos antes de que una distracción llamara la atención de la audiencia. Las bombas cerca de la entrada habían abierto la puerta principal, pero bajo el marcador se había erigido una barricada, con sus múltiples capas de bloques de hormigón, tableros de madera y alambre de espino. Era un engendro y un recordatorio del ataque rebelde. Quizá por eso los vigilantes no la habían mostrado mucho en pantalla. Sin embargo, como no sucedía nada más, transiguieron mostrando a los televidentes que una chica delgaducha y de largas extremidades salía de la fortificación. «Es Lámina», le dijo Pup a Livia, que estaba sentada a su lado, un par de filas por delante de Coriolanus. Lo único que el chico recordaba del atributo de Pup era que había sido incapaz de contener las lágrimas en la primera reunión entre mentores y tributos. Pup no la había preparado para la entrevista, con lo que había perdido la oportunidad de promocionarla. Ni siquiera recordaba su distrito. ¿El 5, quizá? Una voz en off, bastante desagradable, le aclaró la duda. Ahora vemos a Lámina, de 15 años, procedente del distrito 7, dijo Loco. Su mentor es nuestro Pliny Harrington. El distrito 7 disfruta del honor de proporcionar al Capitolio la madera que usamos para reparar nuestro querido estadio. Lámina observó a Marcus y analizó su situación. La brisa estribal alborotó el halo dorado de sus cabellos mientras la chica entornaba los ojos para protegerlos del sol. Llevaba un vestido que parecía hecho con un saco de harina, sujeto con un trozo de cuerda, y se le veían picaduras de insectos en los pies descalzos y en las piernas. Tenía los ojos hinchados y exhaustos, enrojecidos pero secos. De hecho, parecía curiosamente tranquila, dadas las circunstancias. Sin prisa, sin nervios, se acercó a las armas y se tomó su tiempo para elegir primero un cuchillo y después un hacha pequeña y comprobó los filos con la punta del pulgar. Se metió el cuchillo en el cinturón y movió el hacha de un lado a otro, sopesándola. Después se dirigió a uno de los postes, acarició el acero que estaba oxidado y tenía salpicaduras de pintura de algunas de las obras anteriores. Coriolanus creyó que pensaba intentar cortarlo con el hacha, ya que, como venía de un distrito que se dedicaba a la maderería, quizá podría utilizarlo para algo. Pero la chica sujetó el hacha entre los dientes y empezó a trepar usando las rodillas y los encallecidos pies para agarrarse al metal. Parecía en su elemento, como una oruga subiendo por un tallo.
Aunque el chico, que había tenido que emplear unas cuantas horas más para lograr trepar por la cuerda de la clase de gimnasia, sabía la fuerza que se requería. Cuando llegó a lo alto del poste, Lámina se puso de pie y se metió el hacha en el cinturón. Aunque la viga transversal no medía más de 15 centímetros de ancho, no le costó caminar por ella hasta que quedó por encima de Marcus. A horcajadas sobre la viga, se aferró a ella con los tobillos y se inclinó sobre la cabeza machacada del tributo. Le dijo algo que los micrófonos no pudieron captar, aunque él debió de oírlo, porque movió los labios para responder. Lámina enderezó la espalda y analizó la situación. Después volvió a agarrarse bien y descargó el hacha sobre la curva del cuello de Marcus. Una vez, dos. A la tercera, y con un chorro de sangre, consiguió matarlo finalmente. Tras sentarse de nuevo, se limpió las manos en la falda y miró a lo lejos. ¡Esa es mi chica!, exclamó Pup. De repente, apareció en pantalla. La cámara del salón Havensby estaba emitiendo su reacción. Coriolanus se vio a lo lejos, un par de filas por detrás de Pup, y se sentó más erguido. Pup sonrió, lo que dejó al descubierto los trocitos de los huevos del desayuno que se le habían enganchado en los brackets, y alzó un puño. La primera muerte del día. Esa es la de mi tributo, Lámina, del Distrito 7. Dijo en la cámara, y levantó la muñeca. Bastante victorioso. Mi brazalector está a su disposición. Nunca es demasiado tarde para apoyar al Capitolio y enviar un regalo. El número de teléfono apareció de nuevo en la pantalla, y Coriolanus oyó unos cuantos pitidos procedentes del brazalector de Pup. Uno por cada regalo a Lámina de sus patrocinadores. Los huevos del hambre eran más fluidos, más activos de lo que él creía. «¡Despierta!», se dijo. «No eres un espectador, sino un mentor». «Gracias», exclamó Pup mientras saludaba a la cámara. «Bueno, creo que se merece una pequeña recompensa, ¿no creen?». Toqueteó su brazalector y miró a la pantalla, expectante, mientras las cámaras regresaban a Lámina. La audiencia estaba pendiente, ya que era el primer intento de entregar un regalo a un tributo. Pasó un minuto, después 5. Coriolanus estaba empezando a preguntarse si a los vigilantes les habría fallado la tecnología cuando un pequeño dron apareció sobre la arena junto a la entrada, cargado con un botellín de agua de medio litro, y se dirigió, tembloroso, a Lámina. Volaba en bucles, bajaba e incluso llegó a ir marcha atrás antes de estrellarse contra la viga a unos cuantos metros de la chica, como un insecto que recibe un manotazo. Cayó al suelo sin más, la botella se rompió y el agua empapó la tierra y desapareció. Lámina contempló su regalo, inexpresiva, como si fuera lo que se esperaba. Pero Pup soltó un enfado. «¡Un momento! Eso no es justo. Alguien pagó por eso». Los presentes murmuraron, dándole la razón. No hubo una solución inmediata. No obstante, 10 minutos después apareció una botella de repuesto, y esta vez Lámina consiguió quitársela al dron, que, como su predecesor, acabó mordiendo el polvo. Lámina bebió un trago de agua de vez en cuando, pero, por lo demás, no hubo más movimiento que el de unas cuantas moscas reunidas alrededor del cadáver de Marcus. De vez en cuando, Coriolanus oía un pitido procedente del brazalector de Pup, lo que significaba que Lámina, que parecía sentirse satisfecha quedándose encima de la viga, estaba recibiendo más regalos. En realidad, no era una mala estrategia. Allí estaría más a salvo que en el suelo, eso sin duda. Tenía un plan. ¿Podía matar? En menos de una hora, la chica se había redefinido como una aspirante a ganadora. Parecía mucho más dura que Lucy Gray. En cualquier caso, donde quiera que estuviera. Pasó el tiempo. A excepción de Ripper, que de vez en cuando aparecía merodeando por las gradas, ninguno de los tributos se presentó como cazador, ni siquiera los que estaban armados. De no ser por la forma en la que habían expuesto a Marcus y la actuación de Lámina al matarlo, habría sido un inicio bastante lento, decepcionante para muchos en el Capitolio. Lo más habitual era que el primer baño de sangre sucediera nada más al empezar los juegos, pero con tantos tributos competitivos muertos, en la arena había más presas que cazadores. El estadio se redujo a una ventanita en la esquina de la pantalla, cuando de repente apareció Loco para dar información sobre los distritos y añadir un informe meteorológico de propina. Ser presentador a tiempo completo de los juegos era territorio inexplorado, así que se esforzaba por crear ese papel. Cuando Tanner empezó a subir por las gradas y a recorrer el nivel superior, devolvió rápidamente la conexión,
pero el tributo se limitó a sentarse un rato al sol mientras se iba desapareciendo en el horizonte poco a poco. Un movimiento de algún tipo hizo que los presentes en el salón Havensby volvieran la vista más atrás, y Coriolanus vio a Lipidius Mamsgy subir por el pasillo con su equipo de televisión. Invitó a Pup a unirse a él, y emitieron una entrevista en directo. Pup, una fuente hasta ahora sin explotar, recitó un tirón de todos los detalles que se le ocurrieron sobre Lámina, y después añadió algunos más que parecían inventados. Aún así, solo tardó unos minutos. Aquello estableció el patrón para el resto de la mañana. Breves entrevistas informativas con los mentores seguidas de largos periodos de inactividad en la arena. Todo el mundo se alegró cuando la pausa para comer finalmente llegó. «Me mentiste, esto no se acabará pronto», masculló Lisístrata mientras hacían cola para recibir los sándwiches de tocino apilados en una mesa del salón. «Seguro que la cosa se anima. Tiene que hacerlo». Pero al parecer no. Aquella tarde tan larga y calurosa solo sirvió para ver de pasada unos cuantos tributos y a un cuarteto de pájaros carroñeros volando en círculos sobre Marcus. Lámina consiguió cortar sus sujeciones lo suficiente como para enviarlo al suelo. En agradecimiento a sus esfuerzos, Pup le envió una rebanada de pan, que ella dividió en trocitos, como los que hizo bolitas que se comió una a una. Después se tumbó boca abajo, sujetó su cuerpo larguirucho y se rodeó con su cinturón sobre la viga y se quedó dormida. Empezó la sección de noticias del Capitolio, lo cual encontró un momento de alivio, aunque breve. Al enseñar la plaza frente al estadio donde habían montado puestos de comida para vender bebidas y dulces a los ciudadanos que se estaban acercando a ver los juegos, en las dos grandes pantallas que flanqueaban la entrada. Como no sucedía gran cosa con la arena, casi toda la atención se centraba en un par de perros que sus dueños se habían disfrazado de Yusup y de Lucy Gray. Coriolanus tenía sentimientos encontrados al respecto. La verdad es que no le gustaba ver al pobre caniche con sus volantes arcoíris, hasta que un par de pitidos sonaron en su brazalector y decidió que no había publicidad mala. Pero los perros se acabaron cansando y se los llevaron a casa, y seguía sin suceder nada. Eran casi las 5 cuando Loco presentó a la doctora Gaul. El esfuerzo de mantenerse en pantalla tanto tiempo estaba empezando a pasarle factura al presentador. ¿Alguna novedad, vigilante jefe de los juegos?, preguntó, y lanzó las manos al aire con un gesto de perplejidad. La doctora Gaul hizo como si no existiera y habló directamente para la cámara. Quizá a algunos de ustedes les extrañe el arranque tan lento de los juegos, pero permítanme recordarles que este carrusel de emociones tan solo está comenzando. Más de un tercio de tributos ni siquiera llegaron a la arena, y los que sí, en su mayoría, no eran precisamente los más aventajados, por lo que, a bajas respuestas, estamos igualados en esta edición como la anterior. Sí, eso es cierto, dijo Loco. Aunque creo que hablar en nombre de mucha gente, si vale la pena, voy a preguntar, ¿dónde se han metido este año los tributos? Por lo general, son fáciles de encontrar, ¿no es así? No sé si han olvidado que recientemente hemos sufrido un ataque con bombas, replicó la doctora Gaul. En ediciones previas, las zonas abiertas a los tributos les ofrecían un marco de acción más limitado y regulado. Se restringían principalmente a la arena y a las gradas, pero el ataque de la semana pasada ha abierto un gran número de grietas y cráteres, lo que ha facilitado el acceso al laberinto de túneles que discurren por el interior de los muros del estadio. Esta es la novedad de estos juegos. Primero hay que encontrar a cada tributo para después sacarlo de su madriguera. Oh, Loco parecía decepcionado. Entonces, ¿es posible que no volvamos a ver a ninguno de estos tributos? No se preocupe. Cuando el hambre apriete, comenzarán a asomar la cabeza, dijo la doctora Gaul. Ese es otro factor a tomar en cuenta. Mientras el público siga enviando alimentos, los juegos podrían prolongarse indefinidamente. ¿Indefinidamente?, repitió Loco. Espero que se sepa más trucos de magia,
señor loco. La doctora profirió una carcajada estridente. ¿Sabe? Tengo un conejo muto al que le encantaría ver salir de su chistera. Es medio pitbull.